Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la Cultura del Trabajo. Una semana más, camino hacia las elecciones generales, Marín. Camino hacia, o sea, estamos en días de descuento, ¿no? Estamos, ¿vio? Como cuando iba a llegar el siglo XXI. Yo no veo la hora de que se produzca y de que, bueno, podamos no sacarnos de encima nada, porque en realidad es importante y es un acto de convalidación y de consenso, ¿no? Al contrario, se va a generar un consenso tal que va a poder darnos muchas más posibilidades de las que ya tenemos, que son muchas. Por eso, que sobre el final, es un final no de ciclo, pero sí de un gobierno totalmente atípico, porque todo lo que vivimos nosotros, independientemente de los años que ya tenemos de democracia, era el final o era el ninguneo, o la pérdida de poder, o no se hacía nada, o estaban viendo cómo la gente se iba, o acomodaba los huesos los funcionarios en algún lado. Y hoy es todo lo contrario, o sea, hay cada vez, los distintos ministerios tienen cada vez más trabajo. Señal también, si se quiere, por otro lado, que hay una decisión de continuidad, y eso es muy, muy importante. Eso la verdad que nos da una tranquilidad, ¿no? Ojalá así sea. No te quepa duda que va a ser de esa manera. Yo me recuerdo, bueno, ya pasamos un montón de situaciones y de periodos difíciles, y allá por los 90, bueno, yo tuve que pasar la privatización de Entel, ¿no? Con María Julia y Dromi diseñando lo que se llamó, o mal se llamó, privatización, y en realidad fue un robo de los activos del Estado. Dentro de esto, nos dieron a los trabajadores, tratando de comprar nuestra aceptación. Te recuerdo que hicimos un conflicto muy grande de 30 días contra ese proyecto, y trataron de comprar nuestra voluntad con dos elementos. Uno fue las acciones. Nos dieron el 10% del paquete accionario de lo que era la Entel, el programa de propiedad participada. Y también la ley de reforma del Estado decía que teníamos participación en las ganancias, íbamos a tener un bono anual de participación en las ganancias. 2 años después Menem lo vetó. Vetó el bono, dijo, no, está todo bien, pero el bono no. Se intentaba comprar voluntades, más que nada de las dirigencias gremiales, y muchos sindicatos defendieron los aparatos y sacrificaron convenios, ¿no? Este fue un mecanismo de todos los 90. Digo, sacrificar convenios, sacrificar gente, con despidos, con, bueno, toda la ola de lo que ya sabemos fue reforma laboral de por medio, etcétera, etcétera. Pero bueno, de lo que se trataba era de ver de qué manera se compraban voluntades. Los PPP se liquidaron todos o prácticamente todos, y el bono de participación en las ganancias estamos presentando, ya la semana pasada presentamos un proyecto a instancias del diputado Recalde, y el miércoles, mañana, estamos defendiéndolo ya en Comisión del Trabajo, para tener una participación en las ganancias que va a ser discutida en forma paritaria, ¿no? Pero bueno, es importante, digo, es como la vuelta de tuerca de todo un periodo y toda una cuestión. Pero hace poquito, hace unos días, hay un proyecto de ley acá, ¿no? Dando vueltas. ¿Cómo te va? Tenemos una invitada que sabe especialmente de esto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. La verdad, un gusto tenerte por acá, compañera. Gracias. Muchas gracias. Es importante que haya compañeros, no solo jóvenes, sino con solvencia, en lo técnico y con intencionalidad, y con buena intencionalidad desde lo relacional y lo político, ¿no? Así que bueno, un orgullo tenerte acá, Marina. Muchas gracias. Que nos va a contar un poco qué es esto de la defensa de las acciones que tiene el Estado en una cantidad de empresas que son un montón, ¿no?
Exactamente, sí. Hoy el Estado tiene participación minoritaria en 44 empresas, es decir, son empresas privadas que en algún momento sus acciones cotizando en bolsa fueron adquiridas por las que eran las AFJP. Cuando fue la estatización, todo el fondo que tenían las AFJP pasó a estar en manos del ANSES, a formar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene distintos activos entre sus inversiones, y dentro de eso tiene estas acciones de 44 empresas, donde el Estado tiene una participación que en la mayor parte de los casos son participaciones minoritarias, es decir, que no es que define por sí solo las políticas que lleva adelante esa empresa, pero sí tiene un lugar en muchos de esos directorios, información, posibilidad de discutir parte y de consensuar parte del sendero de inversiones, de crecimiento de esas empresas. ¿Puede nombrar directores? Puede nombrar directores, ahí depende de la participación accionaria que tenga, o sea, donde el porcentaje es muy chico, a veces no alcanza para nombrar directores, donde el porcentaje supera cierto límite, ya le corresponde tener algún director, y hay algunos pocos casos donde hay alguna discusión con las empresas que a veces no quieren aceptar esos nombramientos. Pero hoy ya hay directores en 27 de estas 44 empresas. ¿Y pueden tomar decisiones? Y en los directorios las decisiones se toman por votación, así que tiene, digamos, voz y voto en esas decisiones. Como yo decía antes, como las participaciones en general son minoritarias, no es que solo el Estado va a definir lo que hace una empresa, pero sí puede contar información, su opinión puede ser escuchada y tenida en cuenta a la hora de definir esas decisiones de la empresa. O sea que, digamos, primero es un montón de plata, ¿no? Y sí, hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, incluyendo estas acciones, pero también las otras inversiones que tiene, anda por 63.000 millones de pesos, Wow. que es más de un 700% de lo que existía en ese fondo al momento en que se produce la estatización de las AFJP. O sea, ha sido bien invertido y bien mantenido el valor de ese fondo estando en manos del Estado, del ANSES. O sea que son acciones que se valoraron. Se valorizaron, exactamente. Se valorizaron, sí, Y se defendieron. Creciendo. Y se defendieron en tanto la idea del Estado participando en esos directorios, en esas decisiones, obviamente tiene que ver con que las empresas tiendan a crecer, a invertir, a mejorar, a vender más. En todo caso, se mira a veces que la política de precios sea adecuada y consistente con una política de precios a nivel nacional, que eso a veces, si la empresa mirase por sí mismo, no tendría en cuenta los intereses de los consumidores o de mirar el nivel general de precios. Pero digo, en general, la participación del Estado es cuidar esas acciones, ese valor de esa empresa, así que es lógico que haya un vínculo entre lo público y lo privado que pueda tirar en el mismo sentido. Ahora, uno podría decir, bueno, esto es una inversión que tiene el Estado, y así como es una inversión que tiene el Estado, el día de mañana, si necesitamos plata o el Estado necesita plata, la puede vender. Dice, se hace de la plata y con esto genera otras cosas. Pero no es solamente entonces el valor que tiene este paquete accionario, que como bien explicás vos, se ha ido acomodando de acuerdo a esa valorización, o sea que fue una buena inversión, sino que a su vez le permite al Estado tener una participación que genere desde un control de precios, un control de inversiones, o sea, resortes importantes para la participación, ¿verdad? Sí, es una forma en que el Estado tenga alguna injerencia en distintos sectores productivos. No es el control porque como decía antes, no es el que toma las decisiones, no son empresas puramente estatales, pero sí participa, articula, puede consensuar con los privados, su visión ser tenida en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Y pensar que hay empresas de sectores industriales, de sectores de servicios, de varias empresas que tienen que ver con la energía, también con el sector financiero, o sea, es bastante amplio además el abanico
de sectores involucrados, y también es una forma para el Estado de tener información de cómo marchan estos sectores a partir de empresas que en muchos casos, por ser empresas muy grandes, dicen bastante sobre el estado de esos sectores, además de todas las estadísticas que puedan existir, ¿no? Pero es como tener casos que son bastante representativos y que al Estado le da mucha información, y a su vez articular con los privados en determinadas decisiones que hacen al crecimiento de esas empresas tan importantes y así como esas empresas a la economía. O sea, en algún momento había toda una discusión sobre la participación minoritaria, ya sea del Estado, ya sea algo que no tiene directamente que ver, pero fue con lo que se llamó la cogestión obrera. Nosotros, esto se inició en Alemania, esta suerte de participación del movimiento obrero dentro de los directorios de las empresas, obviamente en forma minoritaria. Y la discusión era si se terminaba, en algún momento también fue acá, y acá hubo ejemplos con el taconismo, Luz y Fuerza, si se terminaba participando, convalidando, o sea, si había que tener participación o no. El Estado, de alguna forma, teniendo una participación minoritaria, es verdad que tiene acceso a la información y alguna vez también una influencia directa, pero de alguna forma no genera una aceptación, una convalidación de algunas políticas de empresas que no siempre hacen lo que tienen que hacer. Mira, primero una aclaración por ahí para no generar malentendidos. Si bien a través de sus directores el Estado tiene información de las empresas, es información que al presentarse en los directorios tiene confidencialidad, ¿no? O sea que no es que podemos salir no, claro, a contar hacia afuera, claro, lo que pasa, como decía, pero sí sirve mucho para entender lo que pasa en esa empresa y en el sector. Y el voto, el director que representa al Estado es propio, entonces en esas reuniones de directorio se pueden a veces consensuar y a veces vamos a terminar votando en contra. No es que se termina de convalidar, es verdad, a veces no por el peso que se tienen las decisiones, cuando la participación es minoritaria, no es que se va a dar vuelta una decisión y quien tenga la mayoría del paquete accionario puede tomar la decisión sin el Estado. Pero no es que se convalida en el sentido de que está dejándose la constancia de cuál es la posición, y hay muchas empresas que la verdad es que incluso a veces teniendo prejuicios sobre la presencia de un director, que es la mirada del Estado ahí, y que eso a veces pasa al principio, la verdad es que después termina siendo una relación, dependiendo mucho de la empresa, pero que puede ser buena para ambas partes. Conocer cómo desde el Ministerio de Economía se están viendo determinadas decisiones, y en los casos en que esas relaciones se dan de ese modo, en general las empresas no quieren que los directores del Estado voten en contra y terminan hablando mucho sobre las decisiones y tratando de consensuar. ¿Sí? Claro, yo en realidad, si estuviera en un directorio donde hay un miembro de ese directorio que es parte del gobierno nacional, buscaría consensuar, porque de hecho entonces lo que tendría sería la aprobación del Estado, ¿no? Y esto no es poco a la hora de un montón de cuestiones, por ejemplo, créditos, por ejemplo, necesidad de si fuera necesario de subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Digo de subsidios virtuosos, ¿no? No de subsidios viciosos. Sería importante. De cualquier manera, ¿hay antecedentes de esto en otros países? De participaciones del Estado Sí. en empresas, sí, por supuesto, hay en Europa, en varios países, no es el primer caso donde sucede. Acá la particularidad es esta de que no estaba... es un engendro que inventamos nosotros. No es un invento argentino. Y además es algo que, más allá de que ahora se está enviando la ley al Congreso, es un mecanismo que viene funcionando desde hace varios años, el hecho de que el Estado tenga directores en las empresas, que ya se haya planteado un mecanismo por el cual todos esos directores actúan coordinadamente, existe una dirección específica dentro del Ministerio de Economía, que es la que da soporte a los directores en sus decisiones en el directorio, centraliza la información, procesa, da asesoramiento de distinto tipo, como que para que no es que cualquier director
pueda actuar según su mejor parecer y ir uno para cada lado, sino que haya realmente un pensamiento coordinado y planificado respecto de cuál es el papel del Estado en esas empresas. Así que la parte novedosa es la del proyecto de ley, que tiende a darle más fuerza a esto y a evitar un poco lo que vos decías antes, de que pueda cualquiera de un día para otro decidir desprenderse de estos activos. Claro. ¿Más? Sí, perdóname. Tengo mensajes. Bueno, le quiero mandar un saludo muy grande a gente que nos levanta, que nos ve y que nos levanta de Facebook en las aplicaciones que hacen Gala y Judith, ¿no? Enrique Siches y Jorge Lombardi de Mercedes, ¿sí? Son compañeros suyos aparte. ¿Ah, sí? Sí, suyos. Bueno, saludos a los compañeros. Salúdenlos a sus Saludos compañeros. a los compañeros. Ricardo Gravaglio de Barracas le pregunta a Marín, él es jubilado telefónico del 2003, quiere saber si queda algo para cobrar, siempre ve el programa. Nicolás Copelo, jubilado telefónico, que consiguió que los revisadores no salgan solos, que se cumpla. Roberto de Montserrat le pregunta a la doctora González cómo ve a la Argentina en relación a China y a Brasil. Es un televidente habitual del programa también. ¿Qué tal? Vamos con Mariana. Saltamos de lo nacional a lo internacional. A lo internacional. Y quería, veo que hay muchos trabajadores telefónicos viendo el programa, como es lógico. Comento nomás un dato. Una de las empresas en las cuales hay participación del Estado es Telecom. O sea que es una de las grandes empresas de telefonía resultantes de la privatización, y hay ahí por lo menos una mirada del Estado y un accionar. ¿Cómo vemos a Argentina en relación con China y Brasil? La verdad es que es un momento internacional que viene siendo complicado. Hay una crisis internacional que va atravesando distintos ciclos, pero que no es una crisis que continúa, que desde 2008 en adelante, en sus distintas fases, a veces pegando más en los países desarrollados, ahora más en los países en desarrollo, pero que es parte de un mismo proceso de reacomodamiento mundial. Y ahí en este momento están siendo particularmente afectados China, Brasil, además con algunas implicancias también sobre su proceso político a raíz del deterioro económico. Y una de las cuestiones que en general buscamos resaltar en relación a la posición que ha tenido Argentina frente a esta crisis es que ha buscado tener políticas que impliquen fortalecer el mercado interno. Es decir, la crisis está, el efecto a veces no puede evitarse del todo, y eso se ve, por ejemplo, en las exportaciones, se ve porque los precios de muchos de los productos que hoy exportamos han caído, porque cayeron los precios de las materias primas en general. ¿Soja y petróleo? Soja y petróleo seguro, pero también maíz, trigo, las peras, las manzanas, los productos de las economías regionales también. Es bastante generalizada la cuestión de la caída de los precios de los alimentos y de las materias primas, de los productos de la minería. Ahora, te hago una pregunta, Sí. porque aparte de técnica se ve que tenés un manejo de este tema económico que a veces a mí se me escapa. Hoy decíamos con Claudio, cuando veníamos para el programa, que en otros tiempos Brasil se resfriaba y a nosotros nos agarraba una neumonía. ¿Cómo estamos en relación? Parece tonto lo que voy a decir, pero a mí me preocupa más Brasil que China. Me parece que a China la veo muy lejos, ¿no? Yo se lo decía a Claudio hoy. ¿Cómo estamos en relación a la crisis brasileña? A ver, la relación entre Argentina y Brasil, la relación comercial efectivamente es muy estrecha. Nosotros vemos que la capacidad de Argentina de exportar muchas veces depende más de cómo esté los socios comerciales o el resto del mundo que de las propias políticas internas. Es muy difícil buscar promover exportaciones en un mundo donde no hay demanda o donde hay menos demanda. Y eso en el caso de Argentina y de Brasil la verdad es que pasa, y un ejemplo muy claro es el de la industria automotriz. La venta de autos en Argentina este año viene bien. En los momentos en que estuvo un poco más baja se buscó impulsarlo, por ejemplo con el plan Procreauto, en este sentido que yo decía de siempre tratar desde nuestras
propias políticas fortalecer por lo menos el mercado interno, que es lo que tenemos más capacidad de incidir. Pero lo cierto es que si bien viene bien la parte argentina, la parte de las exportaciones a Brasil efectivamente está muy afectada por lo que sucede allí. Y así nos pasa con otros productos. Así que es imposible pensar que no nos va a afectar en nada la situación de Brasil. También es cierto que en ese contexto hay que seguir apostando a defender nuestra producción y nuestro empleo con todas las medidas que estén al alcance. Sí, no cabe duda que además afecta a la región, ¿no? O sea, la economía brasilera afecta a la región en su conjunto. Claro. De cualquier manera, lo que se nota también es que estamos en otra condición para defendernos de esta. En años anteriores nos hubiera generado un impacto, ya estaríamos sintiendo un impacto mucho más fuerte del que estamos sintiendo, ¿no? Sí, hay un tema fundamental, es que no sé, en los años 90, por poner un ejemplo muy claro, el nivel de endeudamiento y de dependencia que tenía Argentina de los capitales extranjeros hacía que en estos contextos donde podía haber alguna crisis, y en general ahí empieza a haber movimientos especulativos, capitales que estaban invirtiendo en países en desarrollo y enseguida se van hacia destinos que ellos visualizan como más seguros o más conservadores. Eso, en ese momento, la crisis del tequila, la crisis rusa, la crisis de finales de los 90 nos afectaron todas. Y eso, a partir de 2003, teniendo un nivel de endeudamiento mucho menor y ya no teniendo dependencia de esos capitales externos, estamos en una situación totalmente diferente. Sí, eso se nota absolutamente. Te saco un poquito para llegar a una conclusión, porque si hoy se está presentando este proyecto es porque hay alguna amenaza o alguna posibilidad de que estas acciones alguien diga, mirá qué de plata que tengo, ¿no? Sí, a ver, amenazas potenciales, no es que hoy no es que te van a como posibilidad, sí. Pero vos hace un ratito hablabas del tema de las privatizaciones, claro, y de la posibilidad de que alguien piense en vender estas acciones o estos activos. Y la verdad que con las privatizaciones lo vimos, en general son pérdidas de activos que luego son muy difíciles de recuperar. Tenemos el caso de YPF, de Aerolíneas, donde pudo revertirse, pero en muchos otros han quedado en manos de empresas privadas. Y si bien implica un ingreso de fondos en un momento, es una cuestión de una vez y después se pierde la posibilidad de, tener esa participación en el directorio que yo digo que hace un rato conversábamos sobre las ventajas que tiene desde el punto de vista de ser una parte de la política pública. Y por otro lado se pierden también los derechos económicos, o sea, estas empresas reparten dividendos, sus ganancias también llegan al Estado una parte porque es propietario de una parte de su capital, así que si se vendieran, eso lo perderíamos. Con el proyecto de ley lo que se dice es que si hubiera una decisión de vender una parte de este paquete accionario, tendría que ser aprobado por 2/3 del Congreso. Es una forma de tratar de blindar de que eso no suceda, excepto que haya un consenso que alcance a las 2/3 partes, que sería una situación bastante excepcional. Invítela a la doctora seguido, digo como suena el teléfono. Es terrible. Héctor de Boulogne, el programa está muy bueno, siempre lo ve, hay que cuidarlo conseguido. Daniel de Conesa, conocido de Crespo, siempre ve el programa, muy bueno el programa, manda un saludo y cuenta que hicieron una fiesta futbolera el sábado. Bien, había una serie de preguntas, no queda remanente de PPP para cobrar. Se vendió, por suerte pudimos venderlo todo y hacernos, los trabajadores telefónicos, hacernos con ese dinero que nos vino en su momento, la verdad que nos vino muy bien. Para Ricardo de Barracas. Sí, y sobre si los revisadores salen acompañados, salen solos, vamos a mantener que salgan acompañados y que se pueda defender esa conquista. De hecho, no está en el convenio colectivo, pero sí en los usos y costumbres, así que estamos en eso y lo vamos a bancar. ¿Cómo le fue con la manifestación los otros días? Más de 5.000 compañeros. Yo no pude... Cubrimos todo el frente del Congreso hasta el monumento.
Me olvidé y me por acordé, él, me acordé de su mamá, por este de sus tema. antepasados. No podía circular por ningún No lado. podía Y pasar. bueno, dejanos, No, ¿viste? no. No hay forma, no se No, puede me hacer convertí tortilla. en un liberal No hay a manera, ultranza. no hay manera de hacer porque tortilla no podía sin pasar. sin romper los huevos, no hay forma, Claro, no sí. tenés Pero manera. eso lo decía alguien afín a mí, no a usted. No, pues seguramente. Pero la verdad, un lujo, Mariana, muy bueno lo tuyo. Muy claro. Muy claro, siempre muy clara, Mariana, porque es de a pie también. Porque no, De bicicleta. Es de bicicleta. Ya no, pero Es de bicicleta. ¿Seguís andando en bicicleta? me robaron la bicicleta y no No. he vuelto a tener, pero Bueno, es un buen podemos hábito. hacer. Y bueno, Regálele una vamos. bicicleta a la doctora. Pero me parece No que un teléfono, una bicicleta. acá Judith anda en bicicleta también. Que le regale la bicicleta de Una de ella. las productoras anda también en bicicleta. Mariana, la verdad, un gustazo. Gracias por la invitación a No, ustedes. Un gusto estar acá gracias a también. vos ¿Va a ser el debate económico? ¿Queremos hacer un debate económico con quién? Con Delgado, el economista de Massa, y un economista del Frente para la Victoria. A ver si tienen algo para proponer distinto de lo que se ha venido logrando, ¿no? Tenemos ganas de que la OPO diga algo, digamos, que diga algo consistente, que pueda decir, bueno, mira, tengo esto y tengo lo otro, digamos, pero la verdad es que hasta ahora resulta muy esquiva. Bueno, ¿no? usted consiga el de Frente para la Victoria, yo consigo a Delgado, que no, yo no soy de ahí, pero bueno, de todas maneras lo puedo traer. Bueno, vamos por eso entonces. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Pásela muy bien, esto fue La Cultura del Trabajo por Metro en Vivo para todo el país. Chau, hasta la próxima.